tal? Buena tarde. Estamos en 97.7 Radio Centro. Le agradezco muchísimo que nos acompañe y yo le pueda acompañar mientras se transporta, quizá mientras come, quizá cuando está con la familia. Hoy tenemos plato lleno y déjeme anunciar algunos de los momentos que vale la pena seguir en este espacio. Tendremos entrevista con Ángel Ávila. Él es secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Dice en su Twitter, hombre de izquierda. ¿Qué quiere decir eso de ser hombre de izquierda y estar en el PRD y dirigir el PRD? Tenemos también análisis sobre las elecciones en Argentina. Natalia Saltalamacchia está aquí. Hay algunas lecciones de ese proceso comercial que vale la pena conocer y tomar nota. También hoy vamos a seguirle la pista, lo hicimos ayer, lo haremos hoy de nuevo, al caso de los policías presuntamente violadores de una menor de edad. Han sido removidos varios de ellos para poder ser investigados. Hubo un cambio en la política por parte de la jefa de gobierno y también de la procuradora en la Ciudad de México. Tendremos a Ixchel Cisneros con nosotros justamente para relacionar y analizar este episodio que no termina, solamente se desinflama a como estaba ayer. Y tenemos también entrevista con Carlos Padilla del Comité Olímpico Mexicano. Ayer lo teníamos justamente invitado, se nos acortó el tiempo y mejor decidimos hoy traerlo de nuevo para poder hablar en extenso con él. Arrancamos con la editorial. De la ópera, en el mundo de las orquestas filarmónicas, en el mundo del ballet, circulaba ya hace tiempo el rumor de los avances que solía practicar Plácido Domingo, abusando de su estatura dentro del espectáculo, dentro de las artes. Imponía su figura. 9 mujeres, una bailarina y 8 cantantes, solamente una dio su nombre, Patricia Wolf, comentaron con la agencia AP compartieron testimonios de un patrón de comportamiento sin duda abusivo, sin duda de acoso, sin duda de intercambios arbitrarios solicitados por parte de Plácido Domingo. El patrón similar es ofrecerles trabajo a cambio de favores sexuales o intimidarlas o bien caricias indebidas, incómodas. Son otras épocas, dice Plácido Domingo en una carta de disculpa, y tiene razón, son otras épocas. Hace 30 años era difícil imaginar, no que 9, sino que una mujer se atreviera a denunciar este contexto y esta circunstancia. El movimiento Me Too ha cambiado las reglas, ha cambiado los patrones para la denuncia. No coincidiría con el cantante Plácido Domingo cuando dice que ha cambiado los patrones de los varones. En realidad es apenas el momento en que nosotros, los varones, revisemos cada acto de nuestro comportamiento, donde a veces la condescendencia, otras veces el impulso, la falta de tacto y el abuso de poder nos han llevado a lastimar mujeres, a lastimar seres humanos, abusando de ese privilegio que nos da ser hombres, y hay que decirlo, mayor privilegio cuando se trata de hombres blancos, que no asumimos, más allá de nuestro discurso a veces feminista o en favor de la lucha contra la discriminación, que ese lugar de privilegio tiene que revisarse y conocerse bien, porque desde ahí puede ejercerse una violencia que en ocasiones pasa desapercibida o inconsciente porque nos faltan lentes y mapas mentales para darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Este hecho ha afectado la trayectoria de muchos años de un cantante México-español muy muy célebre. Se le han cancelado varios contratos a partir de esta noticia, fundamentalmente en los Estados Unidos. Hay quien dice que perder una carrera de 50 años por estos hechos es desproporcionado, y ahí es donde nuevamente los contextos culturales varían. Habría que decir que en Europa no se le ha cancelado ningún concierto.
incluso alguna directora de algún lugar de conciertos donde Plácido Domingo estaría contratado para este invierno, advirtió: hasta que Plácido Domingo no esté acusado formalmente y sentenciado, este contrato se mantiene. En cambio, en Filadelfia se lo cancelaron. Mucho tendrá que reflexionar Plácido Domingo, pero el hecho lo trasciende. Insisto, mucho tendremos que pensar, que reflexionar los varones que estamos en situación de poder, porque hemos hecho daño mucho y podemos seguir haciéndolo si continuamos negando esta realidad. Y bienvenida, lo decíamos ayer, la ira de las mujeres que le están poniendo un alto, un muro a estas prácticas. Lo anuncié hace un momento, Ángel Ávila. Tenía yo aquí en mi escaleta presidente del Partido de la Revolución Democrática, pero aclaro, como lo hice al principio, secretario general nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ángel, me da mucho gusto tenerle aquí. No, al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo en tu programa. Ayúdame con mi error. ¿Por qué secretario y no presidente? Pues fíjate que ahora cambiamos a una dirección colegiada. Es decir, yo era secretario general. Cuando renunció el compañero Manuel Granados, me tocó encabezar a la presidencia del PRD algunos meses, y después en un Congreso Nacional se decidió una dirección colegiada donde estamos 5 compañeros, entre ellos yo, digamos que tomamos las decisiones más importantes dentro del PRD. Comparte con el auditorio quiénes son las otras 4 personas. Está con nosotros la compañera Adriana Díaz Contreras, el compañero Fernando Belauzarán Méndez, la compañera Stephanie Santiago Fernández y la compañera Karen Quiroga Anguiano, y su servidor Ángel Ávila. ¿Por qué deciden este ejercicio colegiado? Fíjate, es importante, nunca se había dado en el partido un ejercicio colegiado para tomar decisiones después de los resultados malos para nosotros en el 2018, así hay que decirlo. El PRD tiene que entrar en una fase de reflexión interna y tenemos que acabar con una mala práctica que empezó siendo buena, terminó siendo mala, de las tribus políticas. Y desaparecer las tribus no ha sido sencillo, no es fácil, hay una inercia que se explica, pero por lo menos en el Congreso pasado, en noviembre del año pasado, casi a finales ya, decretamos que para tú ser dirigente o candidato de nuestro partido no era necesario estar afiliado a una de las corrientes políticas, porque eso nos detenía en la ciudadanización que queremos hacer del PRD, Ricardo. Pero no alcanzo a ligar, Ángel. ¿Qué tiene que ver con evitar las tribus y tener una dirección colegiada? Digamos que más bien la dirección colegiada parecía el producto de un mal acuerdo entre las tribus. No, digamos que al contrario, era como el acuerdo de todos incluyámonos, que una tribu no se imponga sobre otra, que no haya la lucha del poder descarnado en que la tribu fulana hace un lado a la tribu sultana, sino a ver, estemos todos juntos y demos juntos el paso a una dirección y cada colegiada. Tribu puso a un integrante. Digamos, más o menos cada expresión lo puso, pero con la idea de esa colegiación trascendería las tribus? O sea, lo que no alcanzo a seguir, yo supongo que es una acción interna, pero me encantaría que el auditorio pudiera entender por qué un representante de cada tribu sentado en una misma mesa trascendería a las tribus, por qué las eliminaría, por qué las haría a un lado como mecanismo de... Porque en la Realpolitik
le estamos dando un mismo poder a todas las corrientes. Es decir, en el PRD hay corrientes pequeñas y corrientes grandes. Y en la real política a veces las grandes avasallaban a las pequeñas. Hoy los 5 tenemos los mismos votos, tenemos los mismos argumentos. Hoy el 95% de las decisiones que hemos tomado desde que asumimos el cargo han sido por consenso. Nos han obligado esta colegialidad a fomentar decisiones dentro del PRD donde no se vean las mayorías, donde no haya votaciones 3-2 y cosas de esas, sino todos juntos. Ahora, salvo excepciones, el PRD había tenido presidencias o liderazgos, déjame decir así, cuya biografía había estado algún tiempo ya en las barricas. Y aquí yo veo un corte generacional que yo no sé si fue intencional, deliberado o no, pero bajaron sensiblemente la media de edad en la dirección del PRD. ¿Me explicas? Sí, no, Ricardo, lo pones bien. Es un tema de necesidad política, es un tema también de la nueva relación y correlación de fuerzas en el PRD. Hay nuevos cuadros que nos hemos trabajado muchos años, y me refiero formado, y no de formar una fila, sino que nos hemos formado en el PRD, en la defensa de los derechos, de la ampliación de libertades, que tenemos mucho tiempo trabajando en el partido, y creo que este nuevo relevo generacional sí tienen tiempo en la barrica. Empezaron a los 5 años. Digamos que nosotros empezamos, imagínate, yo voy a cumplir del 97 para acá, Ricardo, entonces tengo que 97, 2007, 2007, ¿Y qué edad tienes? 22 años. Tengo 39 años. ¿Qué edad tiene Fernando? Belauzarán es el más viejito joven de ahí, pero debe tener unos 47. ¿Y es el mayor? Es el mayor, sí, claro. Las otras las compañeras, Stephanie debe tener 30 años, 29. Karen Quiroga debe tener 40, desde mi edad. Ahora, 39, hay un ejercicio jóvenes. que es muy complicado en los partidos mexicanos, que es, con respeto si quieres, pero sí hacer un corte de caja respecto al pasado. A ver, voy a poner un ejemplo. Nikita Khrushchev fue un cambio generacional del Partido Comunista Ruso. Sí, claro. Y uno de sus momentos más complicados es cuando se subió a tribuna y le hizo una crítica nada más y nada menos que al padre Stalin. Y ahí el Partido Comunista Ruso empezó a tomar otra dirección. Luego se les saturó el camino de nuevo. Pero mira, si me voy al modelo español, ¿no? O sea, Zapatero hizo una crítica muy fuerte a lo que fue Felipe González, ¿no? Sí. Ahora los dirigentes también, Pedro ha hecho una discusión muy fuerte. No quiere decir que le faltas cariño o respeto a las generaciones anteriores, pero yo no les he oído a estos jóvenes todavía decir dónde se equivocaron. Correcto. La generación anterior. Y yo te voy a rogar que lo hagas, o sea, hacia la Khrushchev. No, por supuesto. Desde luego no estoy comparando a nadie con Stalin. Es una manera de hacer la pregunta. Diría el padrecito de los pueblos, ¿no? Que le gustaba que le decían Stalin. No, fíjate que yo creo que si tú revisas, evidentemente en la prensa es complicada que salga, pero hicimos un discurso sumamente cuidado el 5 de mayo, donde el PRD cumplió 30 años, Ricardo. El PRD el 5 de mayo de este año cumplió 30 años como instrumento político de cambio. E hicimos un corte de caja fuerte, en donde el PRD reconoció aciertos y también reconoció errores. Dirías, el mayor acierto del PRD en los últimos 12 años, el mayor error del PRD en los últimos 12 años, para no irme a la fundación. Correcto. El mayor acierto del PRD en los últimos 12 años es lograr mayores libertades en distintos estados, pero principalmente en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, donde se llevaron a cabo programas sociales y políticos de inclusión, de redefinición de la participación ciudadana. Creo que ese es un buen ejemplo. Sí, el gobierno de Ebrard, sí. El gobierno de Mancera habría aportado un bagaje de libertades. Sí, por supuesto, con base en nuestro programa. No fueron gobiernos perfectos, pero avanzamos mucho en términos de libertades como ciudades de vanguardia. El peor error. El peor error fue el PRD no aceptar errores ni críticas, encerrarse en sí mismo. Es decir, que cuando algunos intelectuales empezaron a abandonar el partido hace años, que nos decían, cuidado. Me estás hablando desde Jorge Alcocer, por ejemplo, Pepe Woldemar, o sea, si me estás hablando hace muchos años. Y no solo eso, últimamente Silvia Gómez Tagle, por ejemplo, Jorge Calderón, economistas de la UNAM, que nos empezaron a señalar un camino de que el PRD se estaba, la ley de hierro de la oligarquía de Michels, ¿no? Es decir, nos autorreproducimos y no somos capaces de entender una crítica, por mínima que sea, porque pudieras poner en riesgo al partido. Y creo que en ese sentido el PRD se encerró. Sí había crítica y debate, pero un debate muy internista. Ahora, el PRD, si uno revisa las preferencias,
hacia mediados del 2014 no traía una mala circunstancia. De acuerdo. Pero en septiembre 26 de 2014 sucedió un hecho que acabó detonando las estructuras de varios partidos. Desde luego al PRI le hizo mucho daño por la torpeza con la que el presidente Enrique Peña Nieto reaccionó al caso Ayotzinapa, pero el presidente municipal que gobernaba en Iguala era un presidente municipal del PRD. Y hubo hechos vinculados a eso que llevaron a suponer que el PRD lo estaba cuidando, protegiendo. Nunca. Me refiero al presidente municipal Abarca. Yo quisiera que me hicieras el favor, Ayotzinapa en la historia del PRD. Si tuvieras que escribir ese capítulo, ¿qué diría en los primeros párrafos? Pues es una historia terriblemente lamentable. Nosotros inmediatamente que supimos del asunto, se le solicitó el ejercicio de la acción penal en contra del presidente municipal. Se han hecho muchas investigaciones. El gobernador era Ángel Aguirre, y Ángel Aguirre tiene las notas de sus reuniones mes con mes con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en el famoso grupo guerrero de coordinación, donde Ángel Aguirre señalaba qué municipios estaban vinculados con el narcotráfico y se lo señalaba a los secretarios de Defensa y Marina, previamente al 26 de desde años antes. O sea, desde hace un año se sabía que el crimen organizado tenía sometido. Pero hoy sabemos que René Bejarano señaló a Abarca de asesinato y que eso se llevó no solamente a las oficinas del gobierno de la República y de la Procuraduría, sino también a las oficinas de la dirigencia del PRD, y no le hicieron caso a Bejarano. ¿Por qué? Era un tema de delincuencia. Sí lo hicimos. O sea, sí fuimos a las autoridades a denunciar los hechos para que se iniciaran los procedimientos. Sí se hizo esto en el caso de Ayotzinapa. Claro, pero te estoy hablando de un asesinato que se comete un año antes. En Iguala. En Iguala. Sí, y que se acusa, se impusa a Abarca de esto. Y se cometieron varios. ¿Sí? Es más, Abarca no solo asesinó a este dirigente que dice René Bejarano, que lo mataron, que es así, sino a su propio síndico municipal. O sea, Abarca manda a matar al síndico. Eso se sabe años después, pues, pero lo que te quiero decir, Iguala, Cocula, toda esa parte de la zona de Guerrero, no es nuevo lo que está pasando. Si se hizo todo lo que dices que se hizo, ¿por qué el electorado del PRD los juzgó tanto? Y fíjate que aquí, Ricardo, creo que hay que distinguir a Ayotzinapa en dos partes, Ricardo. ¿Sabes cuánto sacamos tú como nuestra candidata a gobernador Beatriz Mojica un año después de Ayotzinapa en Guerrero? ¿Cuánto fue nuestra votación? ¿Cuánto te imaginas que haya sido? Digo, después de un hecho así. 35%. Si la gente nos hubiera reprobado o castigado en Guerrero por el tema de Ayotzinapa, Beatriz Mojica hubiera sacado el 15%. Sí, nosotros perdimos la votación por 4 puntos porcentuales con Héctor Astudillo. Es decir, la gente ubica claramente que el PRD como institución de lucha durante muchos años en Guerrero, en contra de los cacicazgos de los Aguirre y de otros. Ahora es cierto eso, pero el resto del país, ese es el otro Ayotzinapa fue un tumor que no paró de crecer hasta llegar a la elección del 2018. Porque hay una campaña, ¿no? Precisamente, de que agarraron a este personaje Abarca, dicen que lo agarran en Iztapalapa, dicen que lo andaban protegiendo, y hay otras versiones que dicen que realmente lo agarraron en Veracruz y lo sembraron en Iztapalapa para generarle un problema gravísimo al PRD. Entonces, te devuelvo cuando dices le faltó crítica al PRD, ¿no les faltó entender este fenómeno a tiempo y presentarlo de manera distinta? Déjame irme a corte, porque tenemos que hablar cómo también le hizo daño al conjunto del sistema de partidos, no solo a ustedes.
Ángel Ávila, estábamos hablando de uno de los tres, diría yo, factores o tres variables que afectaron el tamaño del PRD en este partidos. Como dicen, en política uno nunca está completamente arriba ni completamente abajo, todo se mueve, pero bueno, para explicar la circunstancia actual, hablamos de Ayotzinapa. Una reacción quizá tardada, quizá difícil de explicar. El otro elemento es la alianza con el Partido Acción Nacional, que desdibujó al PRD, que quizá lo llevó a ganar gubernaturas en el 17, pero no le dio los mismos resultados en el 18. Me encantaría que desde la visión de este colegiado, cómo analizan esas alianzas que arrancan en 17, con Agustín Basabe todavía cabeza del PRD, y concluyen con la elección de julio del 18. Fíjate que ese es un tema muy, muy importante que no ha sido totalmente reflexionado, creo yo, pero tiene varias aristas. Déjame corregirte muy rápido, si que te enojes, querido Ricardo, pero realmente arrancan en 2010, cuando se gana Rafael Moreno Valle la elección en Puebla con la alianza PAN-PRD. O sea, ese es el primer ejercicio. Sí, claro, es el primer ejercicio. Funciona bien. Sí, claro, vamos en la alianza con Gabino Cue, perdemos. Vamos en la alianza con Miguel Ángel Yunes y perdemos. Y digamos que los triunfos son a los siguientes 6 años. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? A ver, las alianzas con el PAN tuvieron, en primer lugar, el tema de combatir cacicazgos y corrupción, Ricardo. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho una alianza PAN-PRD en Puebla, el gober precioso hubiera seguido gobernando. Si no hubiéramos hecho una alianza PAN-PRD en Veracruz, hoy Javier Duarte no estaría en la cárcel y él y sus secuaces estarían disfrutando los 40,000 millones de pesos que se robaron. Si no hubiéramos hecho la alianza PAN-PRD en Quintana Roo, hoy Roberto Borges, su mamá y sus familias que se les dieron playas estarían tranquilos. Hoy sin las alianzas PAN-PRD en Nayarit no estaría siendo investigado Roberto Sandoval, el exgobernador, por enriquecimiento ilícito, y su fiscal detenido en Estados Unidos, Edgar Beitia. Lo que te quiero decir es... El resultado neto para la democracia fue positivo. Las alianzas creo que fueron positivas para la gente porque le dieron un cambio y combatieron la corrupción. Déjame concederte la razón. Y no, sin embargo le hizo daño a la imagen del PRD. Ese es el tema. ¿Por qué? Ese es el tema. Porque mira, el asunto es que quien más perdió la alianza fuimos nosotros. El PRD hizo una apuesta de crecer más allá de su sector. Es decir, si el PRD quiere construirse en mayoría, debía de rebasar solamente los límites de la izquierda para poder pasar al centro izquierda y, digamos, tener una posibilidad de mayores electores. Y para eso teníamos que ir derrotando al PRI y la corrupción en esos estados. Lo que pasó al final creo yo que es un grave problema de comunicación que nunca supimos explicar por qué el PRD hacía alianzas electorales en los estados y eran exitosas, Ricardo, porque ganábamos elecciones. Y digamos que el punto más difícil fue cuando no supimos explicar la alianza en el 2018 con Ricardo Anaya. Es decir, nunca el PRD le pudo explicar a la gente que lo que queríamos era pasar de un sistema presidencial donde una persona decidía absolutamente todo lo que pasaba en la vida de la República a un sistema semiparlamentario de mayor equilibrio de poderes. Ahora, no era posible explicarlo cuando tú sabes que Ricardo Anaya, que tiene sus virtudes, tiene otros defectos, como por ejemplo, no le hizo caso a nadie para mover su campaña. Fue absolutamente presidencial, súper presidencial como candidato de la alianza. Y yo creo que faltó que fuera candidato de la alianza. Crítica fuerte. Y en sentido contrario, el PRD no logró construir una figura presidenciable. O sea, ¿por qué Miguel Ángel Mancera no creció al punto de ser presidenciable? ¿Y por qué no tenía nadie de repuesto? O sea, sí es un problema para un partido llegar a una elección nacional de ese tamaño y no contar con un personaje que le pudiera competir a Ricardo Anaya. Correcto. Por ejemplo, a Mancera le toca, digamos, esta parte primero de la ruptura con López Obrador, que por supuesto pega ahora mucho vamos a hablar al PRD, ¿no? Me estoy guardando el tema. Que además es, y lo platicamos ahorita, pero es parte de la crítica al PRD, que fuimos un partido presidencialista y caudillista. Pero digamos que a Mancera le toca esta parte del desgaste, después del PRD gobernar 21 años. Silvano Aureoles venía entrando en Michoacán con un problema gravísimo de seguridad, lo seguimos viendo, donde el propio exgobernador de Michoacán está en la cárcel, Jesús Reina. En Tabasco, Arturo Núñez, pues una persona, creo yo, de buen político, pero muy mayor para poder ser, digamos, candidato presidencial. Y en el caso de Morelos, que teníamos al compañero Graco Ramírez, creo que tuvo virtudes, muchas al inicio, por lo menos sacar de la nota roja a Morelos. Ya no era aquel Morelos cuando él lo dejó de los secuestros y las extorsiones, que ahorita están regresando pero el con este gobierno. El socavón lo hundió, querido. No solo eso, el socavón, la reforma energética, su apoyo, pero lo que te quiero decir es cierto, el PRD no logró construir un personaje que pudiera representar y abanderar en el 2018. Y entonces Ricardo Anaya se vuelve el vocero del PRD, pues desde luego no fue vocero de
ustedes y sus causas. Y es que ese es el problema, porque la crítica que yo le hago a Ricardo Anaya con mucho afecto, mucho cariño, es que no fue candidato de la Alianza. Ricardo fue candidato del PAN. Y lo que nosotros le decíamos su posicionamiento a Ricardo frente a la comunidad lésbico-gay, su por posicionamiento ejemplo, frente a temas como el aborto, pues le daba la espalda a todo este ideario que tú me decías hace un momento, es el principal patrimonio del PRD. Claro, porque además la idea del PRD es cambiar el régimen presidencial. El PRD se fundó en el 89, Ricardo, contra el régimen presidencial de Carlos Salinas, donde tú le decías al presidente, donde el presidente decía qué horas son las que usted guste, señor presidente, donde el presidente de la República controlaba el poder judicial y el poder legislativo. Este país ha cambiado mucho en eso, ¿no? Pues ¿sí tú, o no? Tú dímelo, No, tú dime si ahorita yo soy el que te entrevisto. A ver, Ricardo, paso al factor, obviamente el más relevante. Claro. O sea, una de las piezas claves en la historia del PRD, presidente del PRD, candidato 2 veces del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se sale del PRD, lo desfonda, crea su propio partido, crece como figura y arrasa en la elección. Es decir, desde luego sería difícil escribir los capítulos de este libro de la biografía del PRD sin Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. ¿Dónde se equivocaron partido y líder político en su historia? Si tú dijeras, y te ruego, desde tu edad y tu generación, ¿hubo algo que se pudo haber evitado? Pues yo creo que, híjoles, yo creo que el PRD hizo buenas cosas. Por ejemplo, mira, el PRD fue criticado por el tema del Pacto por México. No, pero te pregunto la relación con López Obrador. O sea, Es ¿dónde difícil. pudo haberse detenido el choque de trenes entre López Obrador y el PRD? Yo creo que, así como lo veo yo, no se podía detener el choque de trenes al interior del PRD con López Obrador. ¿Estaba cantado desde cuándo? Pues yo creo que desde la elección del 2008, cuando yo creo que hasta un poco antes, mira, en la elección del 2004, en la interna, en la elección del 2005, hicimos una elección interna para elegir al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Compitió Jesús Ortega, compitió Pablo Gómez, Armando Quintero y Marcelo Ebrard. Y lo que vimos en esa elección fue un dispendio por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a favor de Marcelo Ebrard, rompiendo la lucha democrática interna, porque entonces el gobierno de la Ciudad de México hizo una operación, esto, ¿no? por supuesto, sí, claro, ¿Sí? al interior del partido muchísimas veces. Y ahí se lastima la relación con Ahí se Marcelo lastima- Ebrard. Ahí se lastima la relación con Marcelo y con Andrés un poco, por este agandalle, y que después, porque mira, tú recuerdas que Andrés Manuel fue destapado por varias corrientes en 2004. Ahora, sin embargo, en 2012 vuelve a ser candidato. En 2012 vuelve a ser Y ahí candidato porque Marcelo quiso. Es decir, si tú recuerdas la encuesta en 2012, Ricardo, Las encuestas eran 3. Quien tenía mejores posibilidades de crecer se llamaba Marcelo Ebrard. Dependiendo qué encuesta. No, O sea, de las de las dos le daban a Marcelo y solo una se le daban a López Obrador, donde le ganaba a Andrés en la pregunta de quién era Pero más Marcelo conocido. Ebrard leyó la coyuntura y dijo, es mejor que vaya Andrés Manuel López Obrador, fue una es decisión prerrogativa suya. Fue una decisión personal. En ese momento hay otra vez un choque entre tu corriente, Nueva Izquierda. No lo digo solo con mi corriente, pero sino... es el choque principal, ¿no? Si el la choque salida de López principal Obrador tiene que ver con el choque con la corriente No principal solo del con eso, PRD. sino es es decir, en el PRD estamos acostumbrados al debate, al libre diálogo. Y a veces nuestras confrontaciones eran demasiado evidentes, las propias internas, etcétera. Y tú tienes a Andrés Manuel López Obrador, que es un personaje caudillesco. Se hace lo que yo digo, o estás conmigo contra mí, pues ve lo que le dijo a Ursúa. Estabas conmigo, me mandaste una carta porque no estás de acuerdo, ahora es un neoliberal. O sea, López Obrador no tiene medias tintas. O eres mi súbdito o simplemente estás del otro lado. No acepta el diálogo, el debate o la crítica. Y los medios de comunicación lo están sufriendo ahorita por la crítica. Estás diciendo que tiene un mal que el PRD tenía o tiene. No, a lo que digo es... Si no acepta la crítica... Difícilmente no podía compaginar en un partido de mucho debate cuando él quería hacer las cosas como él quería, ¿no? Si Marcelo Ebrard hubiese sido el candidato del PRD a la presidencia en 2012, ¿el PRD hoy seguiría fuerte? Si Marcelo Ebrard hubiera sido candidato a la presidencia en 2012, hubiéramos ganado la elección presidencial, le hubiéramos ganado a Enrique Peña Nieto y le hubiéramos ganado a Josefina Vázquez Mota. El mejor momento, días del PRD. Yo creo que sí. No, Marcelo venía, hay que reconocerlo, de un gran trabajo en la Ciudad de México. Ahora, el ala pactista, ¿no? Reformista de la izquierda del PRD es la que encabeza justamente a ese partido hacia 2012-2013. Correcto. Se establece una mesa de negociación donde juega un papel relevante Jesús Ortega, junto con otros personajes, ¿no? Santiago Krill del otro lado, y desde luego le abren la puerta a Aurelio Nuño, a Videgaray, para juntar una agenda y presentar una agenda de Estado para las reformas estructurales. Ha habido una campaña
durísima contra ese Pacto por México, que tiene tantas y tantas iniciativas que Sí, es claro, difícil juzgarlo 95. en su totalidad. Así es. Eso le dio éxito a Enrique Peña Nieto, pero le restó fuerza a las oposiciones. Sí. Te ruego una Sí, reflexión por sobre el supuesto. Pacto por México. Mira, es que volvemos a esto. El PRD hace cosas buenas, como el tema de las alianzas de los estados con el PAN para quitar la corrupción, y es el que más paga. El PRD hace cosas buenas. El tema del Pacto por México es una agenda de reformas muy importantes que tiene que ver con la agenda de la izquierda, muchas de ellas. El tema, por ejemplo, de que los que tengan más ingresos en este país, Ricardo, paguen más con lo que tienen. Es una agenda de una izquierda moderna. Si tú ganas más en ICR, tienes que pagar más impuestos porque el Estado necesita redistribuir. La agenda con el Pacto por México logramos que las plazas de los maestros no fueran heredadas o vendidas por el sindicato, que hubiera un proceso de selección. Se puede mejorar, pero lo que digo es, logramos que hubiera una mayor competencia en los medios de comunicación, quitamos el roaming que le lastimaba a la gente cuando contestaba llamadas por celular. Es decir, creo que eso es una agenda importante que traicionó Enrique Peña Nieto cuando aceptó el tema de la reforma energética, que iba en contra del pacto. Esa reforma energética que se votó No es la del estaba pacto. en el pacto. Por supuesto que no. Esa reforma energética que hizo Peña fue cuando el PRD rompió el Pacto por México. Los engañó, los sí. chamaqueó, como Digamos se dice hoy, que- los juveneó. Digamos que se sintió, pues que se creyó su personaje del famoso Mexican Moment, ¿no? Que él era El Salvador, que él era... Fíjate, en el PRD el tema pactista siempre ha estado, Ricardo. O sea, no empezó con Nueva Izquierda. Nosotros pactamos con el gobierno desde Porfirio Muñoz Ledo la reforma en el 96 para crear el INE. Hemos Enrique pactado Peña muchas Nieto, cosas. decía Francisco Labastida el día de ayer, ha sido el peor presidente de México. No, y sobre todo para ellos. A ver, ¿tú le dirías a Francisco Labastida, tiene usted razón? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Si Enrique... ustedes se Enrique- aliaron con el peor presidente de México sin saber que iba a ser el peor presidente de México. A ver, tú eres oposición y tienes una serie de agendas que tienes que hacer, Ricardo, porque crees que le puede ir bien al país con tus agendas. Tú tienes una fuerza legislativa. Tú tenías dos opciones, ser como López Obrador y decir que todo está mal y no a todo. Y funcionó, Y no avanzar. y le funcionó. Funcionó ahora al mar, pero tú no sabes si va a funcionar o no. O sea, tú en el Pues a lo 2012, mejor Ricardo, podían no leer. sabías. Él leyó a Peña Nieto, ¿no? No lo sé, Ricardo. Yo creo que fueron Dijo muchas que con ese señor no circunstancias. quería ni a la esquina. Lo dijo desde ¿Qué el día hizo? 1. Siempre lo ha dicho. A ver, cuando fue jefe de gobierno se peleaba con Fox. Andrés Manuel siempre necesita un enemigo para crecer. Cuando fue jefe de gobierno peleaba con Ahora, Fox. toda novela tiene Después, protagonista y antagonista, es cierto. Así es, que y eso lo difícil construyó evitar. Andrés. Lo que te quiero decir es, en ese momento nadie sabía qué iba a pasar en el 2018. No sabíamos lo de la estafa maestra, no sabíamos Ayotzinapa, no sabíamos muchas cosas que iban a pasar. Lo que sí sabíamos es que el PRD tenía dos caminos. O le servía a la sociedad con reformas importantes, o decíamos no a todo, íbamos a hacer y nos iban a botear siempre PAN con el PRI, y el PRD iba a ser una izquierda marginada, con el riesgo de repetir escenarios como el 2006, Ricardo. Ayotzinapa, Pacto por México, alianza con el PAN y Andrés Manuel López Obrador emergiendo, ¿no? de las mismas fuerzas y con Y- las mismas bases, y pero en cosechando. una dirección distinta. 18 años de Son campaña. las 4 explicaciones de un PRD que cuánto pesa hoy en el electorado, en los Hoy- mejores números, en los Hoy, más optimistas. en la última encuesta que yo vi del Reforma, el PRD trae 5%. Eso es lo que pesa hoy. Hoy eso es lo que Que pesa sería electoralmente. poquito más que el PMS, ¿no? Cuando En aquellos con la años. elección de Sí, 88. y la misma encuesta de Ahora- Reforma, Ricardo, perdón, muy rápido, nos coloca por encima, si tú quieres un puntito, pero Sí. si yo te digo la de Reforma, está Morena, luego sigue el PAN, luego sigue el PRI, luego sigue el PRD con 5. Digamos, estamos a media tabla, la Sí. chiquillada. ¿Y el pero MC? somos ¿Y MC? Y abajo de nosotros está el MC. Pero el MC, PT, ¿cuánto pesa? El verde, 3% le da el Reforma. A ver, yo ahí quiero preguntarte, porque en tus redes sociales firmas como hombre de izquierda, casi, ¿no? Está Lo clarísimo, soy, ¿no? lo soy. Bueno, hay una pregunta obvia que se le hacía el otro día a Patricia Mercado y, Sí. y ella me decía, hay izquierdas. Bueno, ya entendí eso hace muchos años. ¿De qué izquierda eres tú? Porque si Morena es de izquierda, el López Obrador es de izquierda, a lo mejor a ti ya te saltó la frontera y más bien es de derecha. No, yo soy una izquierda progresista que reconoce el diálogo, que reconoce a la otredad y que entiende que esta izquierda necesita de los medios privados para hacer crecer este país, que esta izquierda necesita tener un Estado de Derecho, que esta izquierda necesita que el Estado sea redistributivo, pero también que genere condiciones a los empresarios para... ¿Qué de eso hacer sería cosas. distinto a lo que propone el presidente? Digo, tiene Alfonso Romo encargado de reconocer los intereses privados y asegurar el crecimiento, es progresista en sus políticas sociales, ¿no? Respetaría incluso es que el no libre es así. comercio. No, ¿Dónde no, está la no, es que distinción? no es Te así. obligo casi a... Es que no es así, Ricardo. Él no es progresista. Hoy te digo, él no es progresista. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, él está ahorita desatendiendo el tema de las estancias infantiles. Las estancias infantiles es un ejemplo rápido. Eso es un programa que ayudaba a muchas madres solteras para poder trabajar. Yo te diría, Hoy por reparte programas corrupción. sociales. Pero las estancias infantiles tenían corrupción en el 20% de las estancias. Cerró todas. ¿Por qué no cambió el 20% de la corrupción? ¿Por qué tuvo que cerrar todas? Es como si quieres combatir los asaltos en el metro. Pues cierra el metro, ¿va? Entonces, no, Ricardo, hay algunos asaltos en algunos Hay vagones. quien dice ¿no? que la cierra sobre todo No. porque ese es uno de los proyectos estrella de Felipe Calderón. Eso es terrible, imagínate, lo hace por venganza. Son proyectos que funcionaban a la gente. El PRD el jueves pasado, Ricardo, presentamos una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el tema de los servidores de la A ver, nación. hazte cargo de una cosa. Sí. Tienes que recurrir a las estancias infantiles para explicarme la diferencia. No, la diferencia es No, muy no se sencilla. alcanza Hoy a lo ver. que- O sea, no. la verdad es que dices, bueno, No, pues no, entre A y te lo va digo y muy B, claro. tengo una muy poderosa y Te una lo B digo, que no es tanto. te lo digo muy claro, hay varias izquierdas. Ahí está la izquierda que simpatiza con Cuba y Venezuela, como lo hace Jacob Polensky, la dirigente de Morena, y lo hacen otros. Y está una izquierda nosotros que no comulgamos con ese tipo de izquierdas totalitarias que no reconocen a la oposición, que no les gusta la crítica, que no quieren medios libres. Eso es lo que nosotros criticamos de López Obrador. Un presidente de izquierda no puede estarse quejando que la prensa le esté cuestionando cosas. Un presidente de izquierda no puede estar atacando la libertad de expresión. Te tengo que preguntar por el futuro, si hay. Futuro 21. Voy a corte y regreso con esa última pregunta. Perfecto. Y te agradezco mucho la soltura con la que has tomado el micrófono aquí. Creo que habrá discusiones interesantes hoy en las redes. Creo que sí, ojalá. Y te pregunto si estás listo para recibir las críticas. Todas. Adelante. Yo soy como Andrés. Vamos a corte. Rica.
Ávila, él es secretario general nacional del PRD, integrante entre 5 personas del colectivo que dirige hoy ese partido. Y me falta una pregunta por responder, Ángel Cubadis. ¿Qué sigue? No está sencillo. No está sencillo. Sencillo para nadie. ¿Qué sigue? O sea, ¿Lázaro existe? ¿Puede resucitar? Siempre. En política dicen que el que suspira, aspira. Y la vida de los partidos es como la vida de las personas. Tenemos altas y bajas. Fuimos a las bajas en el 2018. Creo que podemos levantarnos. El PRD está haciendo un esfuerzo, Ricardo, te lo comento, de construir una plataforma de oposición. Hoy mucho parte del círculo rojo, algunos ciudadanos nos preguntan, ¿y dónde está la oposición en este país que le pueda hacer contrapeso a López Obrador? Hoy el PRD está abocado a esa tarea. Hemos logrado construir una plataforma que se llama Futuro 21, donde hemos integrado junto con el PRD 5 o 6 organizaciones que han buscado ser partidos políticos, pero que hoy estamos viendo que si no les da ser partidos políticos, podamos hacer bajo un programa una serie de propuestas y alternativas viables que nos permitan competir. ¿Qué organizaciones son? Es UNE Puebla, Vamos Juntas, personajes como Ricardo Pasco, Gabriel Cuadri, varios académicos intelectuales. Hemos tenido una serie de conversatorios donde estamos tratando de dar respuestas y alternativas a la construcción de este programa. Desde afuera te pregunto lo obvio. Si no hacen una alianza con MC, se van a pelear el mismo electorado. 3 más 5 da 8, que es más que 5 y que 3. A ver, ¿cómo van con esas conversaciones? El tema de las alianzas, mira, vamos... Parlamentariamente la están haciendo, electoralmente la han pensado, Dantes Delgado se les ha acercado, ustedes se han acercado a los jóvenes, Salomón Chertoriski, por ejemplo, dentro de MC. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos una relación muy fluida. Yo tengo reuniones muy periódicas con Salomón, con Clemente Castañeda, que es el presidente del partido, con el propio Dante. Hemos logrado, creo yo, esta oposición en general frenar iniciativas que pueden ser muy regresivas para la vida del país. El tema de la revocación de mandato, el tema de la reforma electoral están detenidas en el Senado porque gracias a la oposición en su conjunto hemos, estos 8 senadores nos permiten que Morena no tenga los 2 tercios. ¿Eso permitiría una alianza para el 21? Yo creo que los escenarios hay que plantearlos bien. Pero a ver, tú dirías, los dirigentes toman decisiones antes de socializarlas. Complicadas. Te la pregunto individual. ¿Tú serías promovente de esa alianza? Yo creo que yo sería promovente de una alianza de izquierda. Sí. ¿Con el PAN ya no? Con el PAN yo creo que sería en octubre cambian dirigencia y casuístico. te hablan y te dicen vamos juntos. Yo creo que si fuera casuístico puede ser. Casuístico me refiero, vienen elecciones en 15 estados de la República. O sea, caso por caso. Yo creo que caso por caso, ¿por qué no podríamos ir en elecciones en estados? Creo que el PRD, por ejemplo, en el tema de los errores del 2018 fue que solamente tuvo candidatos en 100 distritos, Ricardo. Entonces, el PRD no hizo campaña en más de la mitad del país, por eso sacamos el 5%. Creo que el PRD tiene que ser candidato en todo el país. Pues muchas gracias por esta conversación. Creo que la tienen muy complicada, pero las oposiciones son parte central de una democracia. Pesen 5%, pesen 3%. Complicado y no imposible. O sea, una sola voz. Y en ese sentido, gracias por venir a este espacio a compartir sus argumentos. Te agradezco mucho, Ricardo. El Partido Comunista pesaba el 5%, pero tenía ideas. Y lo importante ahorita para el PRD es regenerar ideas, más allá de lo que tengamos. Hay que darle alternativas a la gente y en eso estamos trabajando, Ricardo. Ahora, ideas con registro son partido. Así Ideas sin registro son una universidad. Es correcto, vamos a la academia. Ya nos dirá la gente en el 2021 si nos mantiene ese registro. Ángel, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Ricardo. Y aquí está abierto el micrófono. Gracias, como siempre. Cerramos, vamos ahora al análisis internacional. Tengo en un momento a Natalia Saltalamaquia hablando justamente de procesos pendulares. El ejemplo argentino da mucho de qué hablar. Macri triunfador, Macri legitimado, en la siguiente elección es un Macri derrotado, Kirchner derrotada, Kirchner marginada y ahora está de vuelta. En un momento, Natalia Saltalamaquia con su análisis internacional.
miércoles. Le agradezco muchísimo a Natalia Santamaquia que nos acompañe. Natalia, elecciones en Argentina. ¿Qué elecciones para nosotros mexicanos, lo que acabamos de ver allá? Hola Ricardo, buenas tardes, un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué elecciones? Bueno, primero hay que decir que este es un resultado que fue inesperado para muchos. Y entonces, si tú me preguntas por las lecciones que nos competen desde México, yo te diría que hay que subrayar la dinámica de los mercados internacionales después del día electoral. Por ahí comenzamos. Se comenzamos. movieron rarísimo, ¿no? El peso argentino se movió, afectó al resto de los mercados. O sea, el votante mueve los mercados y el valor de la moneda. ¿Qué es eso? Bueno, no estoy segura, porque el votante lo que está tratando es de indicar una preferencia política y los mercados lo que le están diciendo es: tu preferencia política no me gusta. Y ten mucho cuidado si esta es la preferencia política que se sigue sosteniendo en la elección del 27 de octubre. Y me explico. Hubo un resultado de 15 puntos a favor de diferencia de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuando se esperaba que estaban cerca del 5% de diferencia entre Macri y esta fórmula, digamos, peronista. El hecho de que el resultado haya sido tan distante y tan contundente sorprendió a muchos, y los mercados al día siguiente se comportaron, yo te diría que de manera histérica. ¿Salieron a votar? Yo creo que votaron exactamente, Ricardo, haciendo lo siguiente: una corrida en contra del peso argentino que provocó una devaluación alrededor del 15% en un solo día, una caída abrupta de la bolsa de valores argentina, por la cual las empresas que ahí cotizan así de un plumazo perdieron el 40% de su valor, un incremento abrupto también en la calificación del riesgo país, que es el más alto en los últimos 10 años. Y esto es solo una primaria, Ricardo. Entonces, explícame eso de la primaria, porque en realidad este es como un ensayo, es un round de sombra. Exactamente. ¿Cómo es el sistema? Sí, es un sistema distinto al nuestro. Las primarias se llaman PASO porque son primarias abiertas y son primarias obligatorias. Toda la gente, todo el electorado participa en decidir cuáles van a ser los candidatos de los partidos políticos. De tal manera que si un partido político presenta dos listas distintas, los electores no tienen que ser militantes, no es la cúpula partidista, es todos los electores expresan su preferencia, y entonces el partido político postulará aquella fórmula dentro de su alineamiento que haya obtenido más votos. Pero en este caso, los partidos presentaron un solo candidato, una sola fórmula. Realmente se midieron entre oposición y gobierno. Exacto, y por lo tanto, más y que una primaria, fue un ensayo general de elección. Distancia y cayeron 15 de diferencia. ¿Tú crees que el electorado va a ratificar esto en las elecciones definitivas? Yo creo que es muy probable. Digamos que 15 puntos de distancia son difícilmente remontables. ¿En cuánto tiempo? Tenemos 2 meses para la elección, que es el 27 de octubre. Es posible que algunas personas, en efecto, ante esta estrategia de generar miedo al votante por digamos, el regreso del caos económico. Te necesito pedir un favor porque no entiendo bien. Kirchner está acusada, Cristina, de actos de corrupción bastante serios. Sí. De un gobierno muy largo, porque fue el de su marido y el de ella, pero no ofreció malos resultados económicos. O sea, la tasa de... Si en el tema económico, el tema que les importa a los mercados, la verdad es que no fue un mal gobierno. ¿Me puede explicar por qué los mercados que se mueven con criterios económicos sancionan a alguien que no tuvo un mal desempeño económico? No, si los mercados sancionaban corrupción, quién sabe dónde estaríamos nosotros, ¿eh? Bueno, mira, yo creo que la estrategia económica de los Kirchner fue cambiando a lo largo de los años. Como dices, esto empezó en 2003 y el último gobierno de Cristina terminó en 2015. Lo primero que pasó fue una epopeya de recuperar a Argentina del default más grande de la historia en 2001, cuando la economía se colapsó totalmente. Y fueron, la verdad, muy capaces de operar una recuperación económica y sobre todo una recuperación social. Lo cierto es que sí hay una política económica que cree mucho más en la intervención del Estado, que cree en el control de precios, que es más proteccionista en términos de comercio internacional. ¿Y los mercados votaron en contra de esa política? Digamos que desde un punto de vista de Macri es un individuo que trae recesión, ¿no? Que trae
problemas serios económicos, se supone que era especialista en esos temas, ha resultado un desastre en su política económica, y los mercados prefieren a ese señor. Bueno, porque también tenemos que ver qué intereses garantizan. Es decir, cuando uno dice el desempeño económico de los años del kirchnerismo, se refiere, por ejemplo, a si hubo un crecimiento de la economía, pero también cómo se repartieron los beneficios de ese crecimiento. Y sí es cierto que había una política social, digamos, que tenía prioridad y que los programas sociales fueron importantes y los subsidios al consumo de las clases más populares estaban ahí. Bueno, eso no es de la mayor interés de los mercados internacionales, que les interesa hacer negocios de una manera a lo mejor más expedita, con mayores utilidades, sin que haya tantos impuestos y tantas barreras a la entrada. Ahora, Delia, yo quisiera distinguir entre los mercados nacionales y los internacionales. ¿Esta crisis, esta corrida, la provocaron los mercados internacionales en Hong Kong o en Londres? ¿O es el capital argentino que mandó la señal de no confiamos en Kirchner, sí confiamos en Macri, y luego se hizo la bola de nieve? Nada más para distinguir entre lo internacional y lo nacional y saber cómo juega una cosa sobre la otra. Yo creo que hay un capital financiero internacional que no tiene nacionalidad. O sea, yo creo que esta diferencia entre argentino y extranjero es difícil cuando estás hablando de la bolsa de valores de Nueva York, por ejemplo, o de los tenedores de bonos de la deuda argentina. Pero también lo que estás diciendo tiene un punto muy interesante, porque los grandes inversionistas argentinos o los gobernantes argentinos poco confían en su economía, que tienen muchos de sus ahorros y de sus activos en el extranjero, ¿no? O sea, es una señal grave, ¿no? Ahora, estamos hablando tú y yo, pero seguramente la audiencia, como en la parte trasera del cerebro, está diciendo, ¿y qué me dice esto para México? Porque, a ver, Andrés Manuel López Obrador ganó con una plataforma de izquierda que podría haber asustado a los mercados. Sin embargo, los mercados no se asustaron, ¿no? Incluso han respaldado. Yo te diría, los grandes capitales de empresas mexicanos más bien están preocupados, algunos, ocupados otros, pero no hay una ruptura. Nuestra bolsa no está mal, nuestra moneda no está mal, los indicadores de inflación no están mal. A ver, explícame por qué una plataforma de izquierda como la López Obrador no ha sido sancionada por los mercados internacionales. Bueno, nada más quiero dar un paso atrás y recordar que el día de la elección, cuando Andrés Manuel López Obrador sabía que tenía el triunfo, mandó un primer mensaje. Una gran parte del contenido de ese mensaje sí fue a los mercados internacionales, porque se sabe que cuando una fórmula de izquierda gana en América Latina hay que mandar mensajes de tranquilidad. Y una de las cosas que dijo es: mantendré la autonomía del Banco Central, no habrá endeudamiento público, me interesa la estabilidad macroeconómica. Lo dijo el día 1, ¿no? O sea, le estás pidiendo a Cristina Kirchner y a Fernández que lean el discurso de López Obrador. Podrían hacerlo, pero también podrían leer el discurso de Lula, ¿no? Cuando finalmente logró la hazaña de convertirse en presidente, también tuvo que mandar un mercado similar, porque hay una predisposición a pensar que las izquierdas en el gobierno van a tener indisciplina monetaria, indisciplina fiscal, un gasto público que genere deuda, y entonces en general tratan de mantener esos mensajes de tranquilidad. Ahora, ¿ves a Kirchner haciendo esto? ¿Ves a Fernández haciendo esto? Fernández hace un esfuerzo muy importante por mostrar que su política económica va a ser más centrista y moderada que la de los últimos 3 años de Cristina Fernández de Kirchner. Y, por ejemplo, en términos de intervención en la economía, él cree que debe de existir una cierta regulación y un control de ciertas variables, pero no al grado en el cual se había propuesto con aquel ministro de Economía que tiene mucho éxito político hoy, que se llama Kicillof, y que había hecho toda una estrategia mucho más, digamos, intervencionista. Macri, ¿cuál es su futuro? Saca tu bola de cristal y dime, ¿qué te esperas del presidente Macri? Bueno, acaba de anunciar 3 medidas de salvataje para los próximos 2 meses. ¿Salvataje? ¿Qué es eso? Sí, pues son medidas que parecen medidas de pánico para ver si recupera o captura más confianza entre el electorado. Entonces va a trabajar como para no tirar la toalla. Esto nos llamó mucho la atención, ¿no? En lugar de decir, bueno, digamos, los resultados son los que son, vamos a tranquilizarnos, vamos a hablar entre las dos fuerzas políticas y hacer que estos 2 meses, digamos, podamos transitarlos de manera controlada, liviana. Él
no reconoció en principio la posibilidad de dialogar con su oponente y tardó 48 horas en admitir que todo lo que estaba pasando era su responsabilidad por la gestión de su gobierno y no la responsabilidad del electorado como dijo en su momento. Entonces, Natalia, muchísimas gracias por ponernos el lente internacional para conversar sobre México y sobre el mundo. Quería hoy tomar tus reacciones al discurso que dio esta mañana Marcelo Ebrard, el canciller, justamente en la conferencia mañanera, pero va a seguir hablando mucho. ¿Trae una sobreexposición el canciller? Yo creo que el canciller está bastante apartado de los medios de comunicación y de repente empezó a presentarse, digamos, en primera persona y no solo a través de sus subsecretarios. Por cierto, me gustó mucho la entrevista de Canal 11 que hubo. Creo que hubo una exposición bastante completa de las estrategias de política exterior y creo que está bien. Explicar la política exterior siempre es difícil y además tiende a no generar el suficiente interés. Entonces, qué bueno que esté explicando más. Te agradezco muchísimo, Natalia. Nos vemos miércoles que entra. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Nos vamos. Tengo a la vuelta a David Santiago en lo que va de esta administración de Claudia Sheinbaum en la capital del país. 11 elementos policíacos han sido vinculados a proceso por delitos sexuales contra las mujeres. Este dato es relevante ponerlo, sobre todo a la luz del cambio de política frente al asunto de la presunta violación de una menor en Azcapotzalco. Corte y regresamos con el reportaje de David Santiago. Estamos de vuelta. David Santiago, tu reporte a propósito de los efectivos de la Policía Capitalina que han sido vinculados a proceso por delitos sexuales. Así es, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo que va precisamente de esta administración capitalina, 11 elementos policíacos han sido vinculados a proceso por delitos sexuales contra mujeres. La procuradora Ernestina Godoy señaló que de enero a la fecha, agentes del Ministerio Público recibieron denuncias de diversas mujeres por abuso sexual o también por violación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en su mayoría elementos preventivos y también auxiliares. Agregó que en todos los casos denunciados, los uniformados fueron procesados penalmente y puestos a disposición de un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso con base en los testimonios de las víctimas y pruebas aportadas por la Procuraduría Capitalina. Escuchemos. Tenemos varios y prácticamente todas las denuncias que nos han presentado, en todo se ha vinculado a proceso. Tenemos arriba deben ser 11 policías de la Secretaría, bueno, porque son policías auxiliares o policías bancarias. Es que entre los casos más recientes están la presunta violación a una menor de 17 años de edad por parte de 4 elementos policíacos en Azcapotzalco, ocurrido el 3 de agosto. Estos últimos, recordar, Ricardo, que están bajo un proceso de investigación. La semana pasada fue detenido Edgar Bertín N., elemento de la Policía Bancaria Industrial, acusado de violar a una practicante del Museo Archivo de la Fotografía en el Centro Histórico. Sin embargo, el dato es que ya son 11 los elementos policíacos que hasta el momento han sido procesados por delitos sexuales contra mujeres. Rafael, el reporte que les tengo. Agradezco muchísimo, David. Pues el tema de la violencia contra las mujeres en la ciudad se destapó de manera sorprendente como discusión y al mismo tiempo no tendría que haber ninguna sorpresa. Esta es una ciudad que es muy ingrata para la vida de las mujeres, en el transporte público, en las calles, en las noches, y si usted me fuerza a hablar
no de ciudad en términos de jurisdicción política, sino el Valle de México, estaríamos hablando de la zona más peligrosa para ser mujer en nuestro país. Tengo en la línea a Nacheli Ramírez, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, qué gusto en compartir espacio contigo. Ahora que me estoy estrenando, disfrutaré no solamente esta intervención, sino muchas otras, en donde nos acompañes. Claro que sí, esperamos que sí, Ricardo. Felicidades y los espacios tienen que estar siendo ocupados para debate y para informar. Y este es el caso. A ver, yo estoy muy enojado con Ernestina Godoy, te lo digo con franqueza. No entiendo su respuesta, de aquí no voy a fabricar culpables por el hecho de que una menor no haya querido ratificar una declaración, una denuncia que ya había hecho. ¿Hablaste con la procuradora? Dijiste que así sí, no. Mira, de hecho, nosotros desde la semana pasada abrimos investigación, solicitamos información y el día de ayer la jefa de gobierno solicitó formalmente que participáramos, acompañáramos, digamos, el proceso de investigación de este caso. Con base a las nuevas atribuciones que tenemos por la Ley de Derechos Humanos de la ciudad, hay un planteamiento de acompañamiento. Entonces con esa atribución aceptamos eso, estamos ya en una mesa técnica de trabajo con la Procuraduría, en donde nosotros no estamos investigando naturalmente, sino investigamos qué está haciendo la Procuraduría alrededor de este caso. Te hago preguntas muy puntuales. ¿Quién filtró, por qué se filtró el nombre de la víctima? Eso es esencial, nosotros lo hemos estado investigando, ya se abrió una carpeta de investigación, porque si fuera un caso único, pues podría justificar, pero todos los días estamos frente a procesos de filtración de información que, como en ese caso queda evidenciado, lo que hace es revictimizar, ¿no? Y también finalmente no proteges a quien tendrías que proteger en el momento que está llegando a ti. La información que se filtró inicialmente provoca, pues, y desencadena esta parte, ¿no? Esta parte yo sí te comparto y le comparto a tu auditorio que ya tuvimos contacto con las víctimas, que este proceso de filtración provocó en ellas básicamente una demanda de privacidad que de parte de la comisión nosotros estamos... Ahora, esa filtración pone a la víctima en riesgo, y una víctima que se había animado a denunciar decide no proceder a ratificar. De ahí a decir que ahí hay fabricación de culpable, hay un tramo como de aquí a Sonora. Sí, mira, no te puedo dar muchísima información de lo que está pasando en el análisis, pero sí te puedo comentar que básicamente tienes ese proceso, hay pesquisas y hay información inicial que se ve interrumpida por esta parte, y finalmente también lo que es cierto es que también hay un proceso donde puedes investigar, y de hecho se está haciendo con otros elementos, ¿no? Y básicamente nosotros estamos haciendo el seguimiento de que exactamente esa información y esa investigación se está haciendo no nada más con los elementos que podría proporcionar la víctima en este caso, sino con los otros que tienen que ver con lo inicialmente recabado y lo que se está investigando alrededor de eso, ¿no? Hay manera de hacerlo, de reconstruirlo, y lo que está faltando ahorita más bien es los tiempos que tienen en las pesquisas que están haciendo, ¿no? Perdona la especulación, también le pido una disculpa al auditorio, pero me veo obligado a hacerlo desde el punto de vista periodístico. Si 4 patrulleros en una patrulla pueden violar, como dicen ahora, presuntamente a una menor, quizá estamos ante un patrón, no un hecho aislado. Sí. ¿Están ustedes revisando si hay antecedentes, si hay otras denuncias similares, si hay alguien más señalado en Azcapotzalco por esto o en otras delegaciones? Estamos investigando eso, te quiero compartir que de hecho estamos integrando ya un informe especial, no nada más a partir de eso, sino de antes, porque tú mismo lo estás planteando. Esta ciudad vive esta crisis de seguridad y violencia de género desde hace varios años. Solamente el año pasado 167 mujeres muertas en la ciudad,
de las cuales solamente en el 25% se abrió la investigación por feminicidio. Los otros se quedó igual. Estamos hablando, como tú lo dijiste antes de que tomara la llamada, de una ciudad que tiene el primer lugar en violencia comunitaria en el país, es decir, en el espacio público. Última. Te escucho. Entonces, el proceso aquí es, entre otras cosas, también no hay impunidad. Lo que hemos estado documentando, y muy pronto, y me gustaría mucho que pudieras estar con nosotros cuando hagamos la presentación, es un patrón en algunos servidores públicos de impunidad, ¿no? Hacen lo mismo cotidianamente en términos de su manejo, y yo creo que es ahí donde también tenemos que atacar, porque hay un patrón y lo tenemos documentado. Última cuestión, el día de ayer que abordamos el tema, tuve muchas llamadas del público, comentarios en redes sociales, indignados por la protesta que los grupos de mujeres pues llevaron antier a las oficinas de la Policía Capitalina, y pues esto de lanzarle diamantina rosa al jefe de la policía, a Jesús Sota. Yo te pregunto, porque te estarán diciendo, bueno, pues si va usted a defender derechos de víctimas, también hay que frenar estas protestas, hay que eliminar esta violencia. Lo que a mí me dijeron aquí lo comenté al aire. Yo te pido una reacción. ¿Cómo valora la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México esta protesta que en efecto tuvo señas evidentes de ira? Sí, bueno, mira, yo creo que la demanda y la manifestación naturalmente es legítima, ¿no? Aquí lo que nosotros... Tú dirías fue una protesta legítima en todos sus términos. En todos sus términos es legítima. Lo que sí es, a ver, y creo que es importante separar el discurso del hecho, la narrativa que tuvo la autoridad y lo que sí hizo la autoridad, y ahí sí te quiero decir, Ricardo, que en otro momento, en otra administración, ante ese tipo de expresiones, hubieran mandado a la policía, hubieran mandado a los granaderos, hubieran agarrado a las chicas sin ton ni son y se las hubieran llevado. Entonces, a ver, lo que pasó ahí, bueno... Sí, aquí estoy. Sí, desde luego no fue Atenco, hay que reconocerlo, pero no era una... y lo que pasó ahí fue que básicamente de las recomendaciones de Marx y protesta social que había hecho y que ha hecho la comisión, se respetaron esos protocolos. ¿Qué sucede ante esta digamos, discusión? Hay un concepto que es utilizado, que es el exceso en el derecho a la libertad de expresión. Eso no puede ser valorado antes ni en el momento. La Corte y el sistema internacional marca que esas cosas se tienen que valorar posteriores, ¿no? Y no se valorará la manifestación, sino, en este caso, daños materiales, ¿no? Y puede suceder, ¿no? Pero en eso te lo plantearía básicamente. Lo que sí quisiera agregar, y es tomando el contexto y no haciendo valoraciones fuera de básicamente lo que, conociendo el mismo contexto que reconocemos, también es cierto que tenemos que valorar y ver que en los niveles de violencia, impunidad y las referencias, pues también generan enojo, y que tendremos que también en alguna parte ser comprensivos ante este enojo, ¿no? Una pregunta que te agradecería un sí o un no. ¿Convenciste tú a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de cambiar su discurso? No. Muy bien, gracias. Nayeli, sería muy grato para nuestra audiencia tenerte en cabina. Ojalá y pueda contar con tu presencia en breve por acá en la cabina de Radio Centro. En breve, con muchísimo gusto, te acompañaré. Muchísimas felicidades, Ricardo. Revisamos la agenda de derechos humanos de la ciudad capital. Hasta luego, Nayeli. Hasta luego. Estoy en cabina, ya sentado con Ixchel Cisneros. Ixchel, te agradezco muchísimo que me acompañes hoy. Espero que no sea la primera, sino una serie larga para oír tu opinión. Sí. A ver, traemos dos temas hoy. Uno es y tiene que ver con la manera como los medios cubrimos tanto la protesta como el hecho de la presunta violación por parte de los policías, la manera como reaccionó la autoridad
Jesús Horta, la verdad, con mayor prudencia. Ernestina Godoy, la procuradora, en un principio con mal tino, cuando dijo que ella no iba a fabricar culpables y tenía indicios que no se estaba fabricando nada. La jefa de gobierno, que primero señala de provocación la protesta, pero luego ayer da un video donde cambia completamente el discurso. Te pido una valoración del hecho en su conjunto. ¿Qué nos dice de nuestra sociedad, de nuestro gobierno en la ciudad capital a propósito de la violencia de género? En principio, las reacciones, sobre todo de la comunidad, ¿no? Al señalar más a las chicas y no solo chicas, también había chicos que rompieron vidrios, efectivamente, que pintaron paredes dentro y afuera de la Procuraduría, también tiraron algunos monitores o computadoras. El querer voltear la nota a eso, a que solo sea un incidente así, me parece que habla mucho de nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque al final este incidente es reacción de unas declaraciones del gobierno, como bien dices, específicamente de Ernestina Godoy. Las mexicanas y en la Ciudad de México lo hemos como hecho más explícito, estamos bastante cansadas de esta violencia en contra de las mujeres en las calles, en los espacios de trabajo, en los espacios públicos, por las autoridades también, en las propias escuelas, etcétera. Y la reacción de estas chicas, que de verdad yo soy una mujer pacifista y yo no las justifico, pero yo estaba igual de enojada que ellas con las declaraciones de Ernestina Godoy. Presuntamente abusaron sexualmente de una joven de 17 años, ¿no? Policías de la Ciudad de México. En una patrulla, en un vehículo oficial. Adentro de una patrulla, ¿no? Tú esperas que si ya todos los casos de violencia que se han denunciado en este país no han llegado a buen puerto, ¿no? Porque la gran mayoría así es, las víctimas no encuentran justicia cuando denuncian, sobre todo mujeres, cuestiones de violencia sexual. Uno esperaría que en un caso como el gobierno de la Ciudad de México reaccionara distinto. Y si el gobierno de la Ciudad de México salía a decir que no va a fabricar culpables y que además, mientras no se ratifique esa denuncia, que aquí lo importante es que la víctima además no ratifica esa denuncia porque se filtra su nombre. La ponen en riesgo. Exacto, la ponen en riesgo, y yo me gustaría que todas las personas que nos están escuchando se pongan en los zapatos de esta joven de 17 años que se atrevió a denunciar en un principio a unos policías que además saben en dónde vive, de violación, que además de todo esto todavía filtren su nombre y entonces se echa encima un montón de personas y que afuera pudieran. De su casa ponen unos judiciales supuestamente para cuidarla. O sea, todo el contexto es de miedo. Exacto. Entonces, con todo ese coraje, las mujeres salen a marchar en la Ciudad de México. Y la verdad es que no ha sido la única ocasión en la que las mujeres salimos a marchar con mucho coraje. O sea, sí ha habido una constante violencia en contra de las mujeres que en ocasiones llega a un límite. Y de verdad que no estoy justificando las agresiones. Creo que el enfocar que se hayan roto unos vidrios, unas computadoras y se hayan rayado unas paredes al problema que sucedió este lunes me parece muy triste. Ahora, Claudia Sheinbaum supone que puede haber habido infiltrados. Cuando dice esto es una provocación, estaría suponiendo que hay enemigos, adversarios políticos suyos que infiltraron o manipularon esta manifestación. Yo creo que Claudia Sheinbaum nunca ha ido a una marcha feminista, y también hay muchos grupos que no necesariamente son de infiltrados, que sobre simplemente todo las de nuevo cuño, ¿no? Sí. Que las marchas feministas de nuevo cuño tienen un repertorio estratégico pues muy similar al que estás describiendo. Exactamente, y que además no solo lo hacen las mujeres, también hay marchas en las que hemos marchado hombres y mujeres, que hay este tipo de grupos que su forma de manifestarse es pintar, es rayar, es etcétera. Te pregunto una cosa, porque yo traigo esa duda, si los varones, vamos a pensar los 400 pueblos, los varones de los 400 pueblos, actúan así, si los maestros varones de la coordinadora actúan así, se asume como propio de su naturaleza, tienen derecho a la ira. Pero si lo hacen mujeres, el enojo social es mucho, como que la mujer tendría que estar obligada a protestar, pero calladita. Sí, a ser sumisa. Sí, hay algo ahí de
Totalmente, o sea, yo estas otras marchas que te escribía, o sea, una marcha el 2 de octubre donde hay el contingente negro que le llaman, que normalmente va haciendo pintas mientras pasa. A mí me tocó que rompieran el cristal de un Starbucks cuando había gente sentada ahí, y la nota fue la marcha del 2 de octubre, no fue estos jóvenes que estaban rompiendo cristales. Salió una fotonota por ahí, ¿no? Pero no es voltear totalmente la demanda del 2 de octubre a unos chicos rompieron unos cristales. Que el pelo rosa del jefe de la policía, la verdad es que sí fue muy llamativo. Ocupó todas las planas. Bueno, pues justo gracias a eso, además, ya va a haber muchas manifestaciones el próximo viernes en toda la República. El viernes se multiplica la protesta. En la Ciudad de México a las 6:30 en la Glorieta de Insurgentes va a haber una concentración. En Chiapas a las 2 de la tarde también va a haber una concentración. En Puebla a las 4 de la tarde frente a la Fiscalía va a haber una concentración. En Monterrey, en Jalapa, Veracruz, en Toluca. Las mujeres están saliendo a decir, hey, aquí estamos, y además los carteles están increíbles porque todos incluyen brillantina rosa. ¿Ves violencia escalando? Porque bueno, lo que dices, llamas tu contingente negro, pues es eso. Uh-huh. Me molesta un poco utilizar el término negro, pero a ver, ese contingente, digamos, ¿va a ser numeroso en estas marchas? ¿Puede descomponer incluso otra vez el foco de la demanda? El que se descomponga el foco de la demanda depende de nosotros y de los medios, ¿no? Que esas personas crean que esa es la mejor manera de manifestarse es una vía, ¿no? O sea, el que nosotros cambiemos la discusión a estas mujeres rompiendo cristales, en lugar de estar pensando en niñas de 17 años violadas por policías, es lo que a mí me parece triste. Te cambio el tema. Daba mi editorial hace un momento sobre Plácido Domingo y su carta de disculpa. Necesito una reacción tuya, desde el ángulo que mejor nos ofrezcas para entender lo que está pasando con este gran cantante de ópera México español, que al mismo tiempo pues está viendo desbarrancada su carrera y su trayectoria por la acusación, por lo pronto, de 8 mujeres cantantes de ópera y una bailarina. Sí, creo que estamos empezando a tener el valor las mujeres en el mundo para denunciar estas cosas. No es que esas personas 20 años después quieran tener alguna ventaja por estas denuncias, sino que ahora las mujeres nos sentimos un poco más seguras y más acompañadas, y en la gran mayoría de casos por otras mujeres que nos impulsan a denunciar estos espacios. Y creo que Plácido Domingo tiene un acierto al aceptar que los tiempos han cambiado, ¿no? Que o sea, cuando él dice es que los criterios, las normas sociales son distintas, ¿me puedes decir a qué se refiere? Me hubiera encantado entrevistarlo y hacerle esta pregunta. A ver, ¿qué exactamente era antes que ya no es ahora? Pues en principio el que un hombre llegara y te besara y te abrazara cariñosamente, que puede ser el inicio de algo, porque aquí lo están acusando literal de intercambiar favores sexuales por trabajo, ¿no? El que un hombre se te acerque, te abrace, te bese en el cachete, en la mejilla. Que no es tu padre, no es tu exacto, y no marido, es alguien a no quien tu tú pareja, se lo estás no permitiendo, ¿no? Sí. Creo que antes no era tan mal visto. Y hoy en la mañana platicábamos con un amigo que decía, sí, o sea, entre los propios hombres eso está no solo bien permitido, sino que nos damos espaldarazos uno al otro cuando, ya viste qué guapa la muchacha, la abracé, la besé, la agarré, ¿no? Y ahora las mujeres nos sentimos más seguras de decirte no, y enfrente de todos. Entonces yo creo que eso es lo que está cambiando, no del todo, porque también creo que hay muchos los modos, espacios. Los manierismos han cambiado. Por lo menos los hombres están un poco más asustados para hacerlo porque los pueden denunciar, más creo yo, están más controlados, y las mujeres estamos más empoderadas para denunciar. No todas, ni todos, pero sí hemos dado unos pasitos adelante y nos sentimos más acompañadas. Empezamos a platicar de estas cosas y tenemos círculos de apoyo que nos impulsan si queremos denunciar o decir enfrente de todo el mundo, no, ahora, la acusación contra Plácido Domingo son varias, pero la más reiterada es que abusaba de su posición de estrella de la ópera, uh-huh, de su influencia dentro de su medio, pues para admitir o descartar cantantes en función de los privilegios sexuales que entregaran. Uh-huh. Digamos, esa es la acusación. Algo de eso estará cambiando, no sé si en el medio de la ópera, pero en general en los trabajos, en las oficinas, que la lascivia, digamos, masculina tenga hoy mayores barreras que en otros tiempos y que no esté legitimada por la jerarquía y el poder. Yo creo que vamos en camino a que esto cambie. Creo que tuvo mucho que ver el movimiento Me Too, sobre todo en Estados Unidos, y como bien decía hace un momento,
los jefes, los dueños, los directores, los empresarios ya no tienen la misma confianza que tenían antes para hacer estas proposiciones, porque ya no sabes si te están grabando, ya no sabes si te van a denunciar, ya no sabes si por primera vez la autoridad realmente le va a creer a la víctima aunque no tenga unas pruebas contundentes de que esto sucedió, porque también creo que las mujeres hemos presionado a las autoridades para que empiecen a creerle a las víctimas. ¿A ti te ocurrió en algún trabajo que tuviste Sí. aproximaciones inadecuadas y en ese momento te callaste? Sí. Hoy, si te volviera a pasar y tuvieras la edad que tenías entonces, ¿reaccionarías distinto? Yo creo que sí. ¿Qué habrías porque hecho? A ver, En si principio, puedes contar un poco lo que puedas contar. Sí, sí, ¿Y sí. qué habrías hecho distinto hoy? En principio creo que, bueno, yo soy periodista y trabajé muchos años en medios de comunicación y el trabajar en un medio de comunicación normalmente es un ambiente masculino, ¿no? Y sobre todo los jefes son masculinos. Sí, se ha ¿no? feminizado mucho, pero Sí. todavía no en los mandos directivos. Exacto, no en los mandos directivos ni tampoco los editores, suelen ser muchas mujeres, ¿no? O sea, sí hay, pero todavía siguen Puede ser la cuenta de los predominando. conductores, pero puede ser que salga yo aquí perdiendo. Exacto. Entonces, tanto las aproximaciones como el quererte dar besos de más, abrazarte cada 5 minutos, todas estas cosas. Yo era una joven de 19 años, lo permití muchas veces en una redacción, y lo he contado antes, cuando yo pasaba a la cafetería, una sección completa de puros hombres, que es muy fácil describirla porque normalmente las secciones de puros hombres son las deportivas. La sección de deportes se paraba completa y me aplaudía cuando yo pasaba, ¿no? Eso, más que sentirme halagada, lo que me daba era miedo, ¿no? O sea, es una banda de, no sé, 20, 30 hombres aplaudiendo como orangutanes, la verdad, porque eso es lo que es. Yo me callé, iba y tomaba mi café y me sentaba otra vez Hoy, en ¿qué le mi dirías a una oficina. chica de 19 años que le pase esto? Que no se calle y que además en algunos casos hay sobre todo mujeres aliadas dentro del mismo medio que te pueden ayudar a poder denunciar estas cosas, ¿no? O por lo menos, porque yo todavía no creo que estemos en el punto en el que puedan correr a una redacción completa, pero sí ponerles un estate quieto de en esta empresa esto no se hace. Esta agenda es vital y otras que están cerca de tu quehacer cotidiano. Es que te voy a rogar que te vayas acostumbrando a ese micrófono. Seguro, yo Para cuando que me puedas, inviten acá andaré. Por favor, enriquecer con tu reflexión. Nos vamos a corte. De vuelta tengo a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Nos la debe desde ayer. No se vaya, continuamos.
vuelta, 97.7, soy Ricardo Rafael, les saludo y tengo hoy pues una entrevista prometidísima con Carlos Padilla Becerra, el expresidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, me da muchísimo gusto que nos tome la llamada el día de hoy. Gracias, Ricardo, pues el gusto es para mí, encantado de estar platicando con ustedes. Presidente del Comité Olímpico Mexicano, le pregunto, ¿se llevó usted la misma sorpresa que todos los demás con este medallero? 37 medallas de oro, 36 de plata, 63 de bronce, abajito de los Estados Unidos y Brasil. La verdad es que sí, varios estábamos sorprendidos, pero le pregunto, ¿usted ya veía venir este milagro? Mira, no dejo de reconocer que fue una muy grata experiencia el ver cómo crecía el medallero y sobre todo que todos los días, sin excepción, nuestra bandera ondeara en lo más alto del podio, escuchando nuestro himno nacional mexicano. Realmente fue una participación muy, muy sobresaliente de todos nuestros atletas que formaron la selección nacional para ir a Perú, a Lima, en estos días pasados. Y bueno, efectivamente no habíamos considerado que tuviéramos un éxito de tal magnitud. Sí teníamos el reto de superar ese sexto lugar en el que habíamos caído hace 4 años en Toronto y pasar entre el quinto y el cuarto, pero definitivamente cuando veo que estamos entre el segundo y tercero, no dejé de tener la esperanza de no salirnos del top 3. ¿Cómo ocurre este milagro? La pregunta más directa, ¿qué elementos cocinaron este formidable plato? Que nunca es uno solo y sería interesante saber qué tenemos que repetir como fórmula hacia adelante. Bueno, desde luego es importante señalar que los últimos meses pues fue una situación económica muy complicada, pero que ya habíamos venido trabajando para ir a los centroamericanos, donde también obtuvimos hace un año en Barranquilla excelentes resultados, ocupando el primer lugar sobre Cuba, a una diferencia de medallas de 14 medallas. Entonces, esto nos daba la expectativa de que teníamos que seguir trabajando igual. ¿Y cómo trabajamos para ir allá, a Barranquilla? Trabajamos de la misma manera que aquí. 1, con las federaciones nacionales, apretando el paso, haciendo evaluaciones mes con mes si era necesario o cada 15 días, y también con los institutos estatales que soportaban no solo la parte de preparación de los atletas que iban a estar en el equipo nacional, sino también pagando, costeando sus viajes para que pudieran ir a calificar y pudieran participar nuestros deportistas en esta prueba panamericana. Sin olvidar que el gran respaldo y los principales patrocinadores pues era la familia, los padres de familia que siempre aguantaron y soportaron muchas cosas para poder salir adelante. Carlos, incluso de orden económico. Cuando uno hace preguntas y escucha silencios, pues vale la pena profundizar en los silencios. Dijo usted muy rápido, hubo una situación económica complicada, ¿a qué se refirió? 2, el gobierno de la República, que arrancó en el mes de diciembre, se adjudicó parte del mérito. Oí a algunos deportistas diciendo que de ninguna manera, que era injusto que el gobierno se adjudicara el triunfo. Me encantaría escuchar su voz ponderada al respecto. Bueno, desde luego que pues la situación difícil por la que atravesamos fue precisamente la carencia de recursos durante los 8 meses. El Comité Olímpico mismo padeció... Carencia de recursos públicos. Carencia de recursos públicos. O sea, la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, no los apoyó. Bueno, seguramente algunos deportes, tengo entendido que a natación y a taekwondo sí, pero pues son 38 deportes y todos ellos tenían que estar pues viendo de alguna manera cómo salíamos adelante. Y también en ese aspecto de orden económico, pues yo tuve que recurrir al Comité Olímpico Internacional para que nos subsidiara a través de Solidaridad Olímpica, que nos dieran una participación importante también, Solidaridad Panamericana, que es a través de Panam Sport, y nuestros patrocinadores, que dicho sea de paso, pues nos comprendieron y nos solventaron muchos gastos. ¿Cambia los términos de la conversación con el poder, con el presidente López Obrador, lo ocurrido
en los Juegos Panamericanos? O sea, por ejemplo, la idea ahora de utilizar los bienes incautados por el gobierno para ayudar a los deportistas, incluso pues esta adjudicación o estas medallas que se colgó el gobierno, ¿cambia los términos de la conversación? Bueno, definitivamente sí, y creo que para bien. Tengo la certeza de que reabriremos parte de lo que se había cerrado, de lo que está cerrado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que es los dormitorios, el área de comedor y el servicio médico. Esto lo vamos a reabrir a partir del 1 de septiembre, ya con un fondeo de recursos públicos y a los cuales tendremos que responder con plena transparencia y respuesta oportuna en la rendición de cuentas. ¿Ya habló con el presidente López Obrador, Carlos? No, con él no he hablado. ¿Tiene cita pronto? No, hasta este momento no ha sido posible. ¿No se la ha pedido o no se la han dado? No la he solicitado porque tengo la interlocución a través de la Secretaría de Educación Pública y con Ana Gabriela en la CONADE. Y bueno, yo creo que molestar al señor presidente, eso sería en la última instancia. Muy bien. Ana Gabriela Guevara, ¿es aliada, es amiga, es adversaria, es cómplice? ¿Qué es en esta historia? Ella en la medida que puede, pues ha ido haciendo lo que puede con los recursos que se le asignaron. Pero sí quiero ser justo en el sentido de que para la parte de logística, para poder llevar a nuestra delegación a competir a los Juegos de Lima, pues nos dio 30 millones de pesos que sirvieron para la compra de boletos, para el transporte de caballos, que nada más de eso fueron alrededor de 7 millones de pesos, compra de equipo muy especializado en remo, en canotaje, en ciclismo, etcétera, y que pues esos 30 millones ya se agotaron también, pero fue únicamente para la representación de nuestro país en los Juegos Panamericanos. Con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ya habló. Sí, hemos tenido una comunicación muy ágil y muy rápida y muy eficiente. Se habla desde hace mucho tiempo del fantasma de la corrupción que recorre pues distintos rincones del arreglo institucional deportivo en el país. Se señala a las federaciones, algunas de ellas, no diría todas, de haber incurrido en actos de corrupción. Se señala también a la propia CONADE en administraciones anteriores de haber utilizado recursos incluso para llevar novias. No voy aquí a contar la anécdota, pero usted la conoce bastante bien. A ver, Carlos, sí hay que barrer la casa. O sea, sí es parte del problema la corrupción. Yo ahí le pediría que me ayudara con el diagnóstico y que se lo comparta, el diagnóstico de corrupción. Y fuimos aliados en ese sentido con la anterior administración de la CONADE, que inclusive pues derivaron en una serie de denuncias de orden penal, y hay consignaciones y hay juicios penales que se están siguiendo en los juzgados correspondientes. Pero la gran mayoría de las federaciones pues tienen la posibilidad de seguir caminando, porque se las ingenian también con las federaciones internacionales, pero no les dan recursos, pues no sé dónde puede haber la corrupción, donde no hay nada de lo que se pueda mencionar. Alfredo Castillo es señalado de haber tenido también una administración poco clara y poco transparente, y al mismo tiempo me dice usted que les ayudó para enfrentar los actos de corrupción. Él fue el que inició la campaña fuerte en contra de la corrupción de las federaciones, y pues cuando menos 2 de ellas derivaron en procesos penales. Hacia adelante, si yo le pido, como los caballistas, que me diga cuál es el próximo obstáculo, no a vencer, sino a salir pues igual de orondos y felices y exitosos como en este caso. ¿Qué viene? Ya la fiesta, pues yo creo que muy agradable, la estuvimos viviendo, pero ahora tenemos el obstáculo, como bien lo señalas, en el sentido de tomar la pista para el próximo obstáculo, que son los Juegos Olímpicos de Tokio, dentro de un año exactamente, y ya hay que trabajar muy fuerte. Solamente, mira, en Lima había 22 plazas que estaban a disputa para Juegos Olímpicos. De esos 22 nosotros pudimos alcanzar 11.
más 5 que ya teníamos, nos da un total obvio de 16, pero nosotros tenemos la meta de llevar entre 110 y 120 deportistas, incluyendo, si es que califica el fútbol, como deporte de conjunto. Y falta mucho por hacer, falta que muchos deportistas califican, ya sea bien por ranking o bien en competencias y eventos mundiales, y eso pues lleva su tiempo, lleva su preparación, y todo esto pues soportado también con un costo financiero. No es posible ir, como dicen los españoles, a por todas. México ha tenido maratonistas exitosos, clavadistas exitosos. Si yo le preguntara, este México de ahora, el México que va a Tokio, ¿dónde tiene sus fortalezas? ¿Dónde hay que poner toda la energía? Y es una política acertada, adecuada. No podemos ir por todo, como bien lo señalas, en el sentido de que tenemos que dedicar las fuerzas a donde, como lo hacen otros países, se pueda producir un mayor número de éxitos y de medallas, pero sin descuidar otros deportes. Yo creo que tenemos necesariamente que seguir fortaleciendo y apretando el paso en 3 deportes, lo que es la natación en clavados y nado artístico, lo que corresponde a taekwondo, tiro con arco, que tenemos que hacer una reingeniería para que vuelva a ser la potencia que éramos. No demostraron lo que tradicionalmente éramos en estos Juegos Panamericanos, pero además de estos deportes tenemos ya posibilidades reales, como se dieron en la pista de atletismo y en el campo, y también en las carreras de fondo. Y lo que corresponde, por otro lado, también, ya que se mencionó lo ecuestre, nuestro equipo ecuestre calificó, después de que hacía tiempo que no lo había logrado, a Juegos Olímpicos, con un jefe de equipo extraordinario, que pues lo vamos a seguir manejando así, y yo creo que hay otra medida, otra posibilidad de una cosecha de medallas. Carlos. Otro deporte que es sorpresa para mí, y que lo había yo visto cómo se había desarrollado, pero ahora que veo que como en Colombia vencieron a los cubanos en ciclismo y a los colombianos, pues yo sigo confiando en que el ciclismo hará un gran papel, y desde luego también en levantamiento de pesas. Y gimnasia rítmica por equipos, extraordinarios resultados. Carlos, pues no sabe cuánto le agradezco, pues, digamos, esta mirada suya, esta contextualización del triunfo y la mesura que lo caracteriza. Con esa mesura seguramente vamos a seguir viendo buenos resultados de parte del Comité Olímpico. Este espacio que encabezo ahora va a estar siguiendo su trayectoria, la del comité, la de las federaciones, la de los deportistas. Ojalá y tengamos el privilegio de escuchar su voz con frecuencia. Y si algún día nos permite una entrevista larga aquí en cabina, se lo voy a agradecer todavía más. Me va a dar muchísimo gusto acompañarlos ahí en cabina, porque me encanta tener este tipo de comunicación y que pues los radioescuchas sepan lo que se está haciendo y lo que hacen nuestros deportistas. Desde aquí me atrevo también a mandarle un saludo afectuoso a Jimena Saldaña, primera vicepresidenta del comité. Y también miembro del comité ejecutivo de Panam Sport, que es la organización que organiza precisamente la parte de los Juegos Panamericanos. Muchísimas gracias, don Carlos. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Muchísimas gracias. Nos vamos a corte, de vuelta, conversación con nuestros reporteros. Hay varios temas. El presidente manda iniciativa para que nadie, ni en los órganos autónomos, en ningún órgano, ni en las universidades, se pueda ganar más que el presidente. Vamos a hablar también sobre la propuesta que ha hecho Lorenzo Córdoba, presidente del INE, para que se debata sin prisas ni imposiciones sobre el financiamiento a partidos. Y tenemos también temas económicos. México y Brasil demuestran indicadores favorables en varias áreas. No se nos vaya, regresamos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste con que nadie en el Estado mexicano debe ganar más que el presidente. No debe ganar más el presidente del Instituto Nacional Electoral, no debe hacerlo el de la COFESE, no deben hacerlo ninguno de los órganos autónomos. Esta iniciativa concluiría, digamos, esta estructura que ha hecho para bajar el dispendio, bajar los altos sueldos. Bajarlos hasta dónde, eso no sabemos, pero el tope sería el salario del presidente. Tengo a Yadira Rodríguez, reportera nuestra, justamente para darnos esta información. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo Rafael. Efectivamente, justo para garantizar esto, que nadie, incluidos los órganos autónomos, pues tengan salarios más altos que el del presidente de la República, es que hoy envía esta iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso para que se fije como tope salarial máximo, no solamente de la administración federal, sino de la estatal y la municipal, los 108,000 pesos que él percibe mensualmente. En la iniciativa que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución, se establece que no se vulnera la autonomía universitaria o de los órganos autónomos en el tabulador de salarios, ya que, bueno, pues solamente se les indica que deben tomar como límite el sueldo mensual del presidente de la República, pero no se les dice cuánto debe recibir de remuneración cada uno de sus trabajadores. Especifica que el objetivo de esta reforma es imponer límites a la discrecionalidad en las remuneraciones de servidores públicos de los órganos y organismos autónomos, tanto federales y estatales. Y bueno, pues comentarte también, Ricardo Rafael, que la iniciativa presidencial propone que los 3 poderes y niveles de gobierno locales se sujeten a este tope salarial del Ejecutivo Federal, para lo cual se dan 180 días para reformar las constituciones locales a partir de la entrada en vigor de estos cambios. Se establece que en caso de no apegarse a los nuevos topes salariales que toman como máximo la remuneración del presidente, los servidores públicos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos locales serían responsables por el manejo indebido de recursos y deuda pública. Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para análisis y, bueno, pues al tratarse de una reforma constitucional, para que sea aprobada tendrá que recibir el aval de 2/3 partes de los integrantes de ambas cámaras del Congreso, y se turnó, Ricardo Rafael, junto con otra iniciativa también enviada por el presidente de la República para prohibir la condonación y exención de impuestos y así evitar más quebrantos a las finanzas públicas y terminar, dijo, con el trato preferencial que han recibido unos cuantos. Y es que argumenta que tan solo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron casi 500,000 millones de pesos, condonaciones que, argumenta el presidente de la República en esta iniciativa, solamente beneficiaron a 153,530 contribuyentes, principalmente, dice, grandes potentados que mediante el influyentismo y la corrupción no pagaron sus impuestos. Ricardo Rafael, es el reporte que les tengo. Yadira, muchísimas gracias. Pues vamos a ver cómo prospera. Yo dejaría un comentario. Creo que es pertinente, en efecto, esta iniciativa. Pero me pregunto si es el propio presidente de la República quien tiene que decidir cuánto gana. Es decir, nadie que yo conozca, excepto pues, los dueños de sus empresas, deciden cuál es su salario. O sea, normalmente hay alguien más que te lo pone, hay alguien más que te dice cuánto por lo que haces deberías estar cobrando. Y en ese sentido me pregunto si debe ser el presidente quien se ponga el salario y le ponga el salario a los demás. Pero en el caso del salario mínimo, pues hay una comisión que no hizo muy bien su trabajo, pero se encargaba justamente de determinar el salario mínimo. A lo mejor tendría que haber un órgano dentro del Congreso, ¿no?, que determinara cuál es el salario máximo y que fuera con criterios racionales. Porque pues si un día uno tiene un presidente muy rico, vamos a suponer que un día Carlos Slim, lo voy a plantear a manera de ejemplo, fuese el presidente de la República, diría, pues yo gratis, de a 0 pesos, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces nos van a empezar a cobrar a los que son funcionarios. Y en cambio puede esto limitar que alguien que no tiene recursos, no sé, déjenme repetir el ejemplo de Benito Juárez, alguien que viene de Oaxaca y que requiere, pues para pagar la colegiatura o los medicamentos o la renta o el crédito que tiene, un salario medianamente digno. Bueno, ese individuo, ¿cómo calcularle cuánto debe ganar? Entonces, en esta perspectiva quizá nos falta todavía un debate más integral, porque no vaya a ser que se apruebe esta iniciativa y le dejemos la arbitrariedad completa al presidente para autoasignarse un salario y a partir de eso determinar al resto de la administración. Pero simplemente es una idea, la dejo sobre el mantel. Y paso ahora a hablar con Miguel Luna, nuestro reportero, para que nos reporte sobre esta mención que hacía Lorenzo Córdoba. Hoy hubo sesión en la Herradura, en el INE, entre consejeros y representantes de partido, y ahí dijo, convoca un debate
debate sin prisas ni imposiciones sobre el financiamiento de los partidos. Miguel, te escuchamos. Hola Ricardo Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, hoy hubo sesión extraordinaria del Consejo General del INE para aprobar el financiamiento público de los partidos políticos, que ya se había dado a conocer porque había sido aprobado en comisión en días pasados, más de 5,000 millones de pesos que van a tener los partidos políticos en el 2020. Esta aprobación de este financiamiento, Ricardo Rafael, tuvo un debate importante de consejeros y representantes de los partidos políticos. El presidente del INE en primera instancia dijo que era necesario hacer un debate nacional sin prisas ni imposiciones sobre el modelo de financiamiento de los partidos. Dijo que es importante escuchar el llamado de la sociedad de reducir estos recursos, pero sin perder de vista el juego equitativo ante las urnas ni el riesgo que se habría en caso de que se redujeran simplemente las prerrogativas en un porcentaje determinado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba durante la sesión de esta mañana. Estoy convencido que un sistema democrático debe garantizar el acceso que el acceso al financiamiento contribuya a la equidad y no que la distorsión. Probablemente el modelo de financiamiento derivó en excesos con la reforma de 2014, pero nadie puede negar que ha contribuido a que todos los partidos puedan perder o ganar el poder político en las urnas. Creo que es pertinente siempre escuchar el llamado de la sociedad. Y es que Ricardo Rafael dijo Lorenzo Córdoba que es necesario garantizar la equidad en la contienda y el pluralismo. Hubo muchas opiniones, te comento una nada más. Consideró Jaime Rivera Velázquez que es razonable plantear una disminución al financiamiento de los partidos, pero hay que evitar hacerlo de manera severa porque eso podría provocar una crisis interna dentro del sistema de partidos políticos en nuestro país. También llamó la atención un comentario que hizo el consejero Ciro Murayama, ya que él señaló que quitarle 5,000 millones de pesos a los partidos políticos no serviría de nada para reducir otros rubros como la pobreza, sin embargo provocaría un riesgo con la privatización de la contienda electoral. El presidente del INE le preguntó al representante del Poder Legislativo de Morena, Alejandro Diezma, sobre si abaratar el costo de la democracia no merman los avances conseguidos. El diputado respondió que no se busca afectar la contienda electoral y dejó claro que en el próximo periodo de sesiones Morena va a impulsar esta reducción de financiamiento para los partidos políticos. Ricardo Rafael, fue parte de lo que se debatió en una larga sesión esta mañana en el INE. Te agradezco muchísimo, Miguel. Seguimos escuchando tu reporte y hemos invitado ya al presidente del INE a que nos acompañe, Lorenzo Córdoba, aquí en cabina en fechas próximas, justamente para que nos cuente cuáles, según él, deberían ser los términos de este debate sin prisas ni imposiciones. Tengo llamadas el día de hoy, como me lo suponía. Estoy viendo que cada vez que se invita a alguien de la oposición, incluso la oposición más pequeña, hay reacciones airadas. Dice Alma López, el PRD progresista que se une a la derecha privatizadora para vender nuestro petróleo dan pena, risa, ternuritas. Este es el reclamo que le hace Ángel Ávila, secretario nacional del PRD, que estuvo hoy con nosotros. No están ardidos, están temerosos de que lleguen a desaparecer. Alguien incluso va más lejos y me regaña, me dice, oiga, yo lo escucho todos los días, me dice Arturo Carmona de Coyoacán, pero hoy me decepcionaste con tanto tiempo perdido en la entrevista con Ángel Ávila, que es un rollero y no acepta ninguno de los múltiples errores del PRD que cometieron sus corruptos dirigentes. Y sin embargo, desde mi punto de vista periodísticamente sí es pertinente saber cómo se está reacomodando la oposición. Yo sé que hoy no están en su mejor momento, pero el periodismo no solamente mira la coyuntura, hay que mirar qué tendencias, qué liderazgos se están gestando hacia adelante. Pido una disculpa si fue impertinente hacerlo. Con todo, creo que vale la pena tener también las voces de la oposición en los medios de comunicación, igual que se tiene a los agentes del gobierno y a los del partido gobernante. Por el otro lado, me regañan también, a lo mejor merecido el regaño. Dice, oiga, cabrito, para no decir más fuerte, dice, no voy a molestar al presidente, se refiere al comentario de Carlos Padilla, porque tengo la intermediación de la Secretaría de CONADE, de la Secretaría y de CONADE, una respuesta sensata de un funcionario a una pregunta impertinente de Ricardo Rafael.
Tengo también comentarios reclamándome para que cubra o siga cubriendo el caso Wallace. ¿En qué quedó la denuncia en contra de la señora Wallace? Porque yo veo que anda muy campante. En breve, en este espacio, le daremos una sorpresa sobre el caso Wallace. Tenga usted paciencia, Silvia Álvarez, y no deje de escucharnos de 3 a 5. En breve tendrá esa sorpresa. Siguen las críticas justamente por la presencia de los liderazgos del PRD. Y luego también, a propósito de la conversación que tuvimos con Ixchel Cisneros, con Nacheli Ramírez, José Sánchez de Chalco, me dice: el acoso sexual es un tema con mucha histeria. Plácido Domingo es una persona a la que conozco desde hace bastante tiempo y me cuesta creer que sea culpable de lo que se le acusa. Siempre fue una persona muy amable y servicial. Yo creo vale la pena, José, leer la carta que dio, porque ahí acepta, coincide en que las formas han cambiado, y esa es una manera, en efecto, de conceder por lo menos a parte del reclamo, no a todo. Él dice que hay problemas de interpretación. Pero en fin, de eso va la conversación a ras de suelo, una conversación entre iguales, al tú por tú.